bruxos e minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Hoje viemos aqui para falar da religião da deusa. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a religião, sobre os costumes e também vamos falar do Dia Mundial da Deusa, que é uma coisa que me perguntam muita coisa. E para isso, trouxemos aqui Christian Ortiz. Olá, Christian, como estás? Muy bien y muy contento de estar aquí en este espacio contigo. Yo que agradezco. Bueno, en primer lugar, podremos hablar sobre o que es la religión de la diosa. Ok. La religión de la diosa es una religión neopagana que surge de forma compleja a través de su participación dentro de los movimientos feministas de los 70s y cómo algunas practicantes de brujería tradicional y diferentes sendas desde lo sagrado femenino empiezan a converger y hablar de un movimiento que tenía implicaciones tanto políticas como teológicas, teológicas, ¿sí? Y quizá una de las grandes figuras que le dio forma a la tradición en sí y a la religión como tal es desde el punto de vista neopagano, es Si Budapest y otras personas como Starhawk a través de los trabajos de teóricas como Marija Kimbutas. Entonces, la tradición de la diosa y la religión de la diosa es muy, muy antigua, ¿sí? Viene desde tiempos prepatriarcales. Sin embargo, el reconstruccionismo neopagano que nos pone en el mapa y en el Parlamento Mundial de las Religiones es después de los 70s. Pero hay que entender que en el origen Dios era mujer, que prácticamente en todas las tradiciones que ahora llamaríamos con la nomenclatura de chamanismos primigenios, tenían conceptos muy asociados a lo femenino, a cultos agrícolas que estaban centrados en la diosa. Pero lo que ahora se practica como la religión de la diosa en la posmodernidad es un reconstruccionismo mayoritariamente neopagano que viene de muchas tradiciones, pero quizá la más conocida en América es el dianismo y las tradiciones, el chamanismo de la diosa con Vicky Noble, y tienen, vamos a decir, diferentes tradiciones que convergen en una religiosidad donde el culto está centrado en la diosa, no únicamente como desde el punto de vista teológico, sino desde también una necesidad política de maternar el proceso de empoderamiento de mujeres y de todas aquellas personas que no encajamos hegemónicamente en la discursiva patriarcal de poder y espíritu. Y pues básicamente esa es la religiosidad de la diosa, no es una sola, es una diversidad y algunas personas son monoteístas, algunas personas son politeístas y algunas personas son más arquetipales, tienen prácticas más centradas en los arquetipos, algunas practican la magia, otras no. Incluso se podría hablar de que dentro de la tradición de la diosa hay líneas que están muy hermanadas con el judeocristianismo, como actuales adoradoras de María Magdalena, de Lilith, y de cultos marianos como allá, la Aparecida, las vírgenes negras, las madonas negras, y también ellas entrarían dentro de las prácticas diversas dentro de la religiosidad de la diosa. En, en, mi, en mi práctica, pues yo estoy más dentro de la visión neopagana, politeísta, ¿sí? Y centrada en la diosa tanto como una figura simbólica, religiosa y política para el empoderamiento. ¿Tiene un panteón eh, Un panteón específico o no? establecido, sí y no. Eh, la tradición de la diosa es multicultural e interreligiosa. Entonces, al igual que algunas sendas wiccas eclécticas,
se nutre de diferentes panteones para poder reinterpretar lo sagrado femenino. Entonces, hay algunas sacerdotisas y sacerdotes y algunas congregaciones que están muy centrados en el panteón egipcio y cómo lo reinterpreta en este tiempo, ¿no? Pero también hay personas que tienen dioses indoeuropeos. Eh, Nosotros en la Fraternidad de la Diosa, que es el templo y el ministerio al cual yo pertenezco, somos multiculturales y los últimos años hemos integrado muchas diosas nativoamericanas que no han sido nombradas en muchos textos, pues por la misma influencia de la colonización. Entonces, Yemayá, sí, Oshun, tenemos a Tonantzin, que son la mujer búfalo blanco, que son formas de manifestar uno de los muchos rostros de la Gran Madre. Entonces podríamos decir que la mayoría de las y los practicantes de la tradición de la diosa y de la religiosidad en lo centrada en lo femenino son o somos, ¿sí?, multiculturales e interreligiosos, y hay muchos panteones, pero hay personas que trabajan específicamente con algunos. Sí, perfecto. Mira, el día el día de la diosa, tú eres uno de los idealizadores, digamos así. No, no, no. El proyecto surge de las manos y del corazón de Claudina y Prieto, ¿sí? Y yo me sumo ese Pero mismo ya, año, ¿sí? pero ya fue, ¿cómo puedo decir? Uno de los responsables por su parte, digamos así. Sí, él fue uno de los responsables de iniciarlo y después muchas personas nos fuimos sumando a la iniciativa alrededor del mundo. Yo soy el coproductor del simposio del Día Mundial de la Diosa. Este simposio reunió y sigue reuniendo cada año a diferentes palestrantes, conferenciantes, sacerdotisas, escritoras, escritores, para compartir de su conocimiento. Hemos tenido la posibilidad de unir diferentes sendas, religiosidades y espiritualidades, como desde lo sagrado femenino. Entonces tenemos a Phyllis Curot, tenemos a Yeshi Matthews, tenemos a Selina Fox, Claudina y Prieto, Nes Bosch, Laura González, gente de Europa, de Canadá, de Estados Unidos. Y entonces el simposio fue mi trabajo, fue nuestro trabajo. Y en este simposio vamos a decir, mis colaboradoras, como es Nes Bosch, como es Laura González, no puedo decir colaboradoras, sino más bien mis compañeras, porque yo les colaboro y ellas no, me colaboran. Hemos creado este simposio y el sitio web en donde se hospedan los materiales que año tras año vamos recopilando, y también las publicaciones. Bueno, voy a hacer una pregunta Date, date. que eres una curiosidad que también es mía. Mira, Vale, vale. ¿tiene el Dios en el altar de la Wicca de la diosa? ¿O no? Solamente a la diosa. La diosa es la figura metafórica y teológica inminente dentro de nuestra tradición. Y en ella cabe tanto lo masculino, o lo que culturalmente ha sido llamado como masculino sagrado, y lo femenino. Entonces, en la diosa está el Hijo, el Padre, en la diosa está el río y está el mar, en la diosa está el abajo y el arriba. Ella Pero es en el altar no hay una diosa y un físicamente, dios físicamente físicamente. Sí. en mi altar, no. En mi No, en altar, la mayoría, digamos así. no, en mi O altar también no. tiene. No, en mi altar no, pero sí tenemos, sí, cultos y tradiciones que nos permiten conectar con lo sagrado masculino, entendiéndolo como una figura que se desprende de la Gran Madre Universal. Yo Sí, no perfecto. tengo, pero hay personas que sí los ponen como hijos, como consortes, dentro del fetichismo ritual, vamos a decir, sí, de los objetos dentro de los altares, y algunas personas integran un poco en sus liturgias esto. Sin embargo,
en mi práctica no es así en el altar. Pero, por ejemplo, en las invocaciones que tienen que ver con divinidades que han sido retratadas religioso o culturalmente con una pareja espiritual, alquímica, simbólica, sí se puede hacer ese trabajo. Sin embargo, el centro del trabajo es lo sagrado femenino. Sí, comprendo. Mira, ¿cómo las personas de la Wicca, de la diosa, eh, con qué ojos ellas miran un hombre, un hombre con la religiosidad del femenino? Es raro, sí es raro. Que No es bien. raro, a mí, que yo conozca, digamos así, yo conozco usted y Claudia de ahí. Sí, es curioso, es raro. Eh, Hay un trabajo detrás de la práctica. Uno no llega a este lugar a lo tonto o solo porque un día estás ocioso o te parece entretenido, es un hobby o es divertido. No, al contrario. Uno lleva a estos espacios a través de un proceso, en mi caso, eh, más complejo de deconstruir lo que es femenino y masculino y de entender la religiosidad patriarcal como el origen de muchos de los males actuales. Entonces, es un intento reconstruccionista para retornar, ¿sí?, a una sociedad más matrística, ¿sí?, más matrifocalizada, más pacífica, más el sentido de ella en el mundo. No se trata de una orientación sexual, no se trata de una identidad de género, no se trata absolutamente de nada de eso necesariamente. Se trata de una necesidad de retornar a la madre paz, ¿sí?, a la madre en el mundo, a la compasión, a la ternura, a la delicadeza, a la fuerza, al salvajismo, a todos estos atributos que están llenos de estereotipos también, pero que encarnan otro tipo de valores no patriarcales. Entonces, muchos de los hombres que estamos como practicantes o como sacerdotes, al igual que las mujeres, que son las dueñas de este movimiento, buscamos un mundo despatriarcalizado. Estamos buscando, y el patriarcado empieza acá adentro, nos atraviesa acá adentro. Aquí está el machismo, aquí está la violencia, aquí está la guerra. Y se ha hecho mucha destrucción en nombre de los dioses varones y de los dioses muy masculinizados. Y no únicamente en las tradiciones abrámicas o judio-cristianas, también en tradiciones agrícolas donde lo masculino está por encima de lo femenino, la guerra es la normalidad. Entonces, la religiosidad es una de las formas de generar un camino hacia la construcción de la paz. ¿Cuál es la opinión de muchas personas? Bueno, pues a muchas personas no les gusta, algunas mujeres se molestan, hay muchas otras que están muy contentas porque cada vez hay más hombres interesados en ser amantes desde el amor, hermanos desde el respeto, compañeros, ¿sí?, desde un lugar equitativo o intentándolo hacer. Y eso empieza también en la religión y en la espiritualidad, porque nada sirve un discurso político si te sientes huérfano a nivel espiritual, dices políticamente eres izquierda y eres feminista y quieres estar con las mujeres y toda esta cosa, ¿no? Pero por otro lado Bueno, tienes acá hay, Dios, un Dios aquí, que es violador, que asesina, que pide, que habla del pecado, que habla de la culpa. Es muy difícil hacer la curación del... Entonces, esto es un tema político también. Y para ir terminando esto, la mayoría de las personas con las que yo me he topado dentro de las maestras que considero muy amadas y muy importantes dentro de la tradición de la diosa están felices que algunos hombres nos estemos sumando. A mí me han tratado siempre muy bien, ¿sí? Tengo más de una década en esto, siempre me han tratado muy bien. Um, Hay cosas en las cuales los hombres no nos metemos, es evidente. Nosotros no nos metemos en los temas de la espiritualidad, sí, menstrual o de los misterios rojos. Nosotros no nos metemos, no tenemos biológicamente esas funciones. Tampoco hemos sido depositarios de ese conocimiento.
y no nos tenemos por qué meter, no nos metemos en los círculos de mujeres son para mujeres. Nosotros nos metemos en otras cosas. ¿Cuáles cosas? Educar en otras disciplinas, trabajar con la violencia, trabajar con la liturgia. Eh, Claudio Ney Prieto fue el primero que fue aceptado dentro de la tradición más, vamos a decir, fuerte, que es el dianismo de Susana Budapest en el 2014, creo, 2014, 2015. Y aún así muchas personas no están contentas. Pero como yo siempre digo, la gente no siempre va a estar contenta por algo, o sea, siempre va a estar enojada por algo, va a criticar, pero el trabajo se está haciendo. Sí. Bueno, acá en Brasil, eh, la, eh, el dianismo, digamos así, es conocido como Wicadiánica. Ujú. ¿La religión de la diosa es Wicca o no? No necesariamente. Hay una tradición que podríamos llamar la Wicca diánica, ¿sí? Que hay tres muy conocidas en el mundo, ¿sí? Sí, Perdón si me equivoco, que es la de McFarland, la de Susana Budapest y la de la brasileña, ¿sí? La de, en sí, Brasil. Eh, mm, el dianismo empieza o tiene su numen o una parte, ¿sí? De lo que es que forma, que son las prácticas tradicionales de la Wicca, pero son, vamos a decir, reinventadas o remasterizadas desde una visión feminista del mundo y una visión, ¿sí? Más compleja y más política del mismo. Porque hay que decir que la Wicca tradicional es heterosexista y la sí, Wicca tradicional en muchos sentidos es machista y es llena de estereotipos. Sí, no es una religión necesariamente feminista por sí misma. El gran reconstruccionismo viene por ahí de los 70s. Eh, y esa parte que se quedó ahí es un remanente que utilizan algunas personas dentro de la Wicca feminista o la Wicca diánica. Sin embargo, no es la única. Por ejemplo, tenemos la Fellowship of Isis, ¿sí? En donde Olivia Robertson es tan interreligiosa, fue tan interreligiosa, que incluso había druidas, ¿sí? Que estaban ahí con lo sagrado femenino, y había también personas de tradiciones diversas. Entonces, actualmente podemos decir que una gran parte es Wicca, pero que no es únicamente Wicca. Yo lo digo de una forma muy básica. Nuestras raíces en muchos sentidos de construcción son Wiccas, pero nuestros caminos se diversificaron. ¿Sí? Y ahora encontramos una gran variedad de formas de entender lo sagrado femenino desde esta visión religiosa. ¿Sí? sí, perfecto. Bueno, mira, vamos para la última pregunta Claro, y yo voy a pedir para que tú vuelvas acá gracias. para hacer un vídeo solamente sobre el día de la diosa. Con muchas ganas. Muy bien. Perfecto. Mira, mi última pregunta es la simbología. Por ejemplo, tien- acá, por lo menos, ¿no? Usamos el cálice, la vareta. eh, Ustedes también tienen esta simbología, algunos objetos que representan Dentro de la Wicca la diánica, diosa. sí, dentro de la Wicca diánica se observa el mismo tipo de herramientas que vamos a encontrar en la mayoría de las tradiciones de la Wicca, ¿sí? El No, no, atame. ¿Mm? no, es fuera de la Wicca diánica, la Vale. religiosidad de la diosa. No, los objetos litúrgicos y rituales son muy variados. No podemos hablar de que esto es Sí, obligatorio y si sí, yo no, sé. no, no. Sí. Pero principalmente son símbolos que no tienen que ver y objetos que no tienen que ver con cosas que han violentado y destruido.
¿sí? Por ejemplo, hay sacerdotisas que ya no utilizan puñales o espadas o atame, ¿sí? Porque tienen una carga a veces muy violenta por el tema de cómo la guerra se lleva a ese espacio ritual, ¿no? Y entonces utilizan sustituyéndolos, ¿sí? Por ejemplo, con varas de cuarzo, ¿sí? Varas de cuarzo es algo típico encontrar, varitas que vienen de palo de la rosa, eh, los cáliz que pueden venir hechos con el barro. De hecho, algunas sacerdotisas no utilizan el metal como tal cosa sino más bien objetos de barro o de tierra, ¿sí? Pero todo tiene que ver con la apreciación litúrgica, o sea, qué símbolos quiero que estén tanto en el ritual, pero también qué materiales quiero que estén en el ritual. Dentro de las tradiciones, enfatizo, neopaganas, sí van la mayoría de los elementos del witchcraft, van a estar los elementos del witchcraft, pero a veces hay cambios simbólicos que tienen que ver con lo político. Por ejemplo, juguetear un poco con esto. Muchas personas ya no tienen un libro de sombras, ya no escribimos muchas veces materialmente, ¿sabes? Entonces hay gente que incluso en el círculo pone su iPad o su dispositivo, y está bien porque son receptáculos de conocimiento y funcionan como símbolos para conectar con precisamente significados más complejos. La religiosidad de la diosa en la práctica, también vamos a irnos a la magia, ¿sí? Al ritual. Me encanta porque es muy diversa y se nutre mucho, ¿sí? De corrientes mágicas diversas. A veces encontramos mujeres medicina o sacerdotisas que trabajan con el panteón Yoruba, que entonces integran, ¿sí? Muchos de los conocimientos y de los saberes ancestrales, poniéndole esta magia feminista. Y entonces utiliza las herramientas de las ancestras, pero con una intención para empoderarse en sus cuerpos, en sus almas, en sus caminos. Y claro, los hombres también, pues lo vamos a usar tal vez para trabajar el ser más compasivos, el estar más conscientes, el trascender nuestras violencias, el derrocar los aspectos patriarcales dentro de nosotros y en nuestro entorno. Porque ese es el trabajo principal de una bruja o un brujo, ¿sí? Dentro de la tradición de la diosa en la que yo estoy, que es hacer el gran cambio de conciencia o empezar poco a poco contra el patriarcado, a ver resurgir el espíritu de la vida, la dignidad y lo femenino, cosa que pues durante muchos milenios ha sido perseguido, destruido y quemado, ¿sí? Sí, Pero sí, los perfeito. objetos tienen que ver mucho con los símbolos que cada persona puede conectar. Sim, perfeito. Bueno, para não ficar muito grande e para não perder la atención de las personas, yo voy a invitarte para más un vídeo. Claro, claro, Fue, gracias. fue un enorme honor hablar con usted. Muchas, muchas, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias por el espacio y yo encantado de volver cuando tú me digas. Tu volverás. Bom, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Ficamos por aqui. Christian volta. Então, ficamos. É isso. Um beijo. Blessed be e tchau!